Aquí comienza Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía, dirigido por Rafa Herrera. Tú eres el pan de vida que sana, tú eres el pan de vida que libera, tú eres el pan de vida que santifica, el pan de vida eterna. Presencia Real. El doctor Ricardo Castañón es el presidente del Grupo Internacional para la Paz, que es una organización sin fines de lucro interesada en propagar los conceptos relacionados a la ciencia y los valores espirituales del hombre. Es director general de DIMI, que significa Discipulado de la Misericordia. Es doctor en psicología clínica, con estudios en Alemania, Italia, Colonia, Roma y Milán. Asimismo, realizó estudios de especialidad de psicoterapia en Londres, patologías en Francia, toxicopendencias en la Universidad de Berkeley, en California, bioquímica. Realmente son innumerables los estudios que ha hecho nuestro hermano, el doctor Ricardo Castañón. Es autor de más de 16 libros. La cadena Fox ha hecho un documental de 2 horas basado en las investigaciones que él ha hecho. Por su aporte científico, ha sido distinguido con el Esculapio de Plata por el Comité de la Defensa Civil de las Naciones Unidas y es académico de la Legión de Oro, correspondiente a la Academia Tiberina de Roma. Por encima de todo esto, es una persona con una humildad que le caracteriza, en compartir todo su conocimiento, su pasión, su vivencia y también su conversión con todos los hermanos que se los piden. Sin más preámbulo, quiero dejarle y darle la bienvenida al doctor Ricardo Castañón. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Un saludo cordial a toda su audiencia, a usted personalmente. Me es grato conversar y me pongo a su disposición. Gracias, doctor. Nuestro programa Presencia Real está cumpliendo en este momento su primer aniversario. Y realmente cuando habíamos ideado el programa, evidentemente uno de los primeros nombres que vino a mi corazón fue poder conversar con usted y lo tenía como que, bueno, ojalá esto se dé. Y mira cómo el Señor lo puso en el corazón y ahora se da esta gran oportunidad. Cuéntenos quién es el doctor Ricardo Castañón. Bueno, felicidades por su aniversario y me alegra todo esfuerzo que se hace para hablar de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pues si Él decidió quedarse entre nosotros es porque sabe la necesidad que tenemos de su presencia. Soy el doctor Ricardo Castañón Gómez. Me he ocupado durante mi vida profesional de investigar campos de estudio en neurociencia, neuropsicología clínica, bioquímica cerebral, medicina psicosomática y también hice una licenciatura en filosofía porque me gusta el pensamiento. Pero más me he dedicado a la investigación de los mecanismos bioquímicos del cerebro, los neurotransmisores, en relación a la conducta humana. He escrito 21 libros, he dictado hasta ahora más de 4.500 conferencias en los 5 continentes, pero he sido ateo hasta los 44 años. O sea, yo no creía en Dios. Me formé en Europa, en la escuela de Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista ateo, pero yo no me volví ateo porque tuve alguna pelea con Dios, simplemente no lo conocí. Me dediqué al pensamiento experimental, empírico, a lo que tú ves, tocas, pesas y mides, y la dimensión espiritual estaba ausente. Esto se fortaleció también porque me formé en neurociencia con la doctora Rita Levi-Montalcini, una premio Nobel, quien decía que hablar del espíritu era una ingenuidad. Pero gracias a Dios, desde hace 32 años soy católico y pues me alegra haber entrado al camino de la Eucaristía, a hacer investigaciones, y me ocupo desde 1999 a investigar signos y milagros eucarísticos. Wow. Doctor, ¿cómo se da
ese paso suyo de ser un científico y estar en el ateísmo? ¿Qué hace ese clic en usted para poder creer en la presencia real de Jesús? Le pregunto esto de antemano porque el programa sale también como respuesta a esto del avivamiento eucarístico que estamos viviendo, ¿no? Y la cantidad de católicos que vamos a la Eucaristía, a la misa por costumbre y no reconocemos la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Cómo fue ese paso suyo de la ciencia a la fe? Yo tengo una expresión que ya la dijo hace muchos años un pensador inglés. El cerebro es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Entonces, a veces las personas tienen estereotipos, pensamientos muy consolidados, estándar, que se mantienen a veces de manera irracional. Cuando uno hace investigación, uno puede hacer una hipótesis, pero no sabe si va a confirmar su hipótesis. Entonces uno tiene que estar abierto a otras posibilidades, incluso a descubrir lo contrario de lo que estaba afirmando. Para mí fue una experiencia muy especial que estaba en Bolivia y una imagen de un Cristo tuvo efusión de una sustancia rojiza. Ese Cristo sangraba. Pero no se puede decir que sangre hasta que se haga el estudio. Yo estudié esa imagen, no tanto porque yo estaba buscando a Dios, sino porque pensaba en procesos mentales, o sea que telergia, telequinesis, o sea, siempre se piensa que el cerebro tiene unas capacidades extraordinarias y yo pensaba que aquellos que poseían ciertas imágenes y ocurría esto era su poder mental. Pues yo he estudiado estos casos al principio por una curiosidad neuropsicológica, incluso parapsicológica, aunque la parapsicología no es ciencia para nada. Entonces, yo comprobé que esa imagen tenía efusión. Yo le voy a enviar una imagen a usted para que la tenga. Había efusión de sangre humana con glóbulos rojos, glóbulos blancos, ADN humano. Y entonces, esta fue la base para que, yendo a Buenos Aires en 1999, el reverendo padre Eduardo Graham de la parroquia Santa María en Buenos Aires me dijera: doctor, usted ha estudiado un Cristo en Bolivia. Podría haber unas hostias que tienen unas manchas que creo que son de sangre. Entonces yo fui a ver esas manchas. Y realmente, pues había ya un documento hecho por una doctora de la zona que decía: esto es sangre humana. Ese estudio lo hicieron en el año 93. El caso era del 92, pero el estudio lo hicieron en el 93. Entonces me dijo: usted estudió esa imagen, ¿por qué no estudia esto? Era el 99. Tenía dos hostias, una del 92 y otra del 96. En esos años tuvieron la efusión. Pues yo le dije que sí. Y empezó un estudio que hice obviamente junto a otros colegas que colaboraron noblemente. Y demostré que había sangre humana, que había tejido, obviamente esto ya hicieron los histopatólogos, los especialistas, demostrando que había músculo del corazón vivo. Encontrar en la sangre leucocitos, glóbulos blancos, vivos, activos. Cuando la efusión fue el 92 y el estudio recién se hace el 2004, el 2002, el 99. Encontrar que hay ADN humano, pero sobre todo leucocitos activos, vivos. Los leucocitos fuera del organismo, a los 5 minutos o a los 60 se desintegran. Entonces, encontrar que había ahí elementos vivos era un gran descubrimiento y además contradecía toda verdad científica. Esta célula tiene que estar muerta por apoptosis, destruida, deteriorada. Y estaban frescas, ¿no? Wow. Más conmovedor fue cuando en otra hostia que en Argentina tuvo, perdón, en México, en Tixla tuvo efusión en 2006, octubre.
Y en febrero de 2010 yo hago el estudio para ver si en la capa inferior a la sangre coagulada en la parte superficial, si yo encontraba algo. Y debajo de la sangre coagulada había sangre fresca. Wow. Esto fue de mucho impacto, porque de acuerdo a especialistas ya conocen mejor que yo la hematología, la ciencia de la sangre, dicen, el doctor Castañón no ha encontrado acá una gelatina hecha de sangre. Si ha encontrado sangre fresca, es porque la hostia consagrada, que decimos que es el cuerpo de Cristo, se comporta como un cuerpo humano que está creando el proceso de hematopoiesis, o sea, fabricando sangre. Está fabricando los elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos. También hay plaquetas, pero no encontré yo plaqueta en ese estudio. Entonces, creo que esto tiene que ser muy conmovedor, porque está dando, digamos, un sostén sólido a la transustanciación. El pan que te doré es mi carne. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Para que usted, que en este momento, joven, yo más mayorcito, estamos produciendo sangre en este momento, necesitamos hueso, médula ósea y todo ese mecanismo complejo de hematopoiesis. Y estamos vivos actuales. Pero lo mismo está ocurriendo en esa hostia consagrada. Así que creo que aquí hay una respuesta muy sólida y seria que sostiene la veracidad de la transustanciación a través de las manos del sacerdote, por la invocación al Espíritu Santo y las palabras de Jesús. El pan se convierte en carne, el vino en sangre. Esta es la maravilla de nuestra fe. Mientras hacía esas investigaciones, usted era ateo. No, yo ya había estudiado la imagen del Cristo y todo Ok. eso ya me había ido conmoviendo y hoy entré a la Iglesia Católica. Poco antes inclusive estudié las apariciones de la Virgen en varios países del mundo. Yo ya esos momentos, estoy hablando, estos resultados ya son del 2002, 2004, 2006. Yo esos momentos ya era católico. ¿En cuántos milagros eucarísticos ha tenido la oportunidad o a cuáles milagros eucarísticos usted ha tenido la oportunidad de estudiar y analizar dentro de su experticia? Yo he tenido en mis manos hasta ahora, con un caso que me ha sucedido hace poco, he tenido 16 casos. Tenía 15 y hace poco tuve uno nuevo, son 16. Pero algunos, por ejemplo, tengo un caso muy hermoso de Centroamérica, donde la efusión no solamente es de la hostia, es también del vino. Hemos encontrado todo lo que hallamos en otros lugares: sangre humana, ADN humano, glóbulos blancos, tejido del corazón infartado. Pero el obispo del lugar es un arzobispo que piensa que el mejor modo de mantener esto es cerrado en el tabernáculo de su obispado y no quiere hablar del tema. Entonces hay personas que pues te muestran el caso, lo ves, das tu opinión. Algunos solicitan la investigación, como me ha ocurrido en estos días. Estoy muy contento por ello porque es un nuevo caso. Pero otros no quieren proceder a una investigación. O si lo he hecho, como en este caso de Centroamérica, prefieren no hablar de ello. Imagínese usted. Esta es Imagínese una usted. pena porque hay algunos que en su formación, obviamente yo respeto la opinión de todos, pero soy un investigador, soy un profesor universitario. Yo pienso que si hay un signo habla de algo, hay un contenido en el signo. Detrás del signo hay un autor y el autor quiere decirnos algo, hay una intención. Entonces me parece un poco
Claro, incomprensible no querer entender lo que hay detrás de ese signo, además con maravillas tan extraordinarias, porque no solamente es que uno dice en esta manchita hay algo rojizo que parece sangre, esto es sangre humana, tiene ADN humano, tiene el músculo del corazón, está infartado. Hemos encontrado además una forma de gen muy especial que garantiza la vida de las células. Y además se sucede el momento de la intinción, cuando el sacerdote parte la hostia y la deposita en el cáliz, o sea, el vino empieza a tener efusión de sangre. Estamos orando para que esta cosa se pueda definir porque es uno de los casos más hermosos que yo he estudiado. wow. Ahora, de esos 16 casos que usted ha tenido la oportunidad de analizar, ¿todos le han dado respuesta? O sea, ¿se ha comprobado que todos son reales o ha habido algunos donde usted ha encontrado, digamos, algún fraude o algo así? En los casos que le digo que he tenido en mis manos, algunos se han hecho las investigaciones y otros me han dicho, pues le vamos a avisar, pero ya no me han avisado. Pero en todos los casos que yo he estudiado, hemos tenido sangre humana, pero en algunos casos que también he estudiado, había apariencia de sangre, era rojiza. La hemoglobina es una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos y es la que da coloración también a la sangre, ese color típico. Entonces, a veces hemos tenido efusión, por ejemplo, en México hubo la efusión de rojiza de una hostia, me llamó uno de los encargados de la iglesia, hicimos el estudio y no salió sangre. Y esto me ha ocurrido también con alguna imagen. Entonces es algo que hoy yo no puedo explicar todavía a qué se debe. Lo hace el enemigo, de dónde emerge, es un fenómeno paranormal, no lo sé, pero sí he tenido casos de muestra que parecía sangre, pero al final no era. Y también sé la opinión, esto no me ha ocurrido a mí personalmente, pero cuando algunos obispos me han pedido que yo intervenga, por ejemplo, me han dicho, he encontrado sangre. Entonces yo he ido a solicitud de la autoridad de la iglesia, pero el tipo de sangre pertenecía, por ejemplo, uno de los casos que yo intervine, pertenecía al sacristán. El tipo de sangre que encontramos es AB. Entonces, por eso también la iglesia tiene razón en ser muy prudente, porque a Claro. veces hay gente que quiere darle un empujón al milagro. Y en ese As- sentido yo soy severamente rígido porque la ciencia tiene que ser impecable, perfecta, y estos días que estuve con un obispo por un nuevo caso que estoy empezando a estudiar, yo le dije, yo trato de dar un resultado no 100%, sino 1000 por 1000, porque acá uno no se puede equivocar. Todo tiene que ser perfecto y de alto nivel y elaborado con un alto nivel metodológico de exigencia. Así es. Sabe, doctor, que durante este año hemos tenido el privilegio de hablar con hermanos, ¿no? De feligreses, llamémoslo así, ¿no? Que se han acercado a Jesús Eucaristía, que son adoradores, y algunos de ellos nos han manifestado muchas cosas que suceden, ¿no? Y que ellos atribuyen que son como milagros. Claro, son cosas personales de cada uno. A mí personalmente me ha tocado cuando hago la edición del programa ser bien cuidadoso, ¿no? Porque a veces tenemos experiencias muy profundas o hay manifestaciones muy profundas que alimentan nuestra fe, pero es un poco delicado compartirlo como que si fuera un milagro patente de lo que sucede. Sé que en estos estudios de la sangre ha habido un factor de sangre, como usted acaba de decir, del AB, que lo comparan con la sangre de Turín. ¿Nos pudiera hablar un poco de eso? Le voy a contar algo interesante dentro de lo que es la convalidación de los estudios. Cuando yo hice la primera demostración que había sangre humana en las hostias de Buenos Aires, el comité científico me dijo, doctor, es verdad que aquí sale sangre en el pan consagrado,
pero para la ciencia eso es solo una casualidad. O sea, no basta encontrar una vez. Entonces yo fui, busqué la segunda vez y volví, dije, aquí está otra vez sangre. Ah, doctor, es solo coincidencia. No. Y luego, la tercera vez que volví, ya recién dijeron, este estudio vale, tiene sentido. Entonces ahí donde se van encontrando, nosotros usamos el término de variables, elementos que intervienen, que debemos distinguir y ponderar dentro de una investigación. Por ejemplo, encontramos leucocitos, glóbulos blancos, encontramos ADN humano, encontramos hemoglobina, tejido del corazón. Todas esas son variables que van consolidando el estudio. Una de estas variables fue encontrar el tipo de sangre AB. Y esto, dentro de las hostias, ya a mí me había llamado la atención porque el profesor Odoardo Linoli, que es el médico histopatólogo italiano que estudió en 1970 la hostia y el vino de Lanciano, él determinó que el tipo de sangre era AB. Entonces, cuando nosotros hicimos las investigaciones, encontramos que también el tipo de sangre era AB. Y para todos nosotros esto fue una feliz referencia porque coincidía directamente con el tipo de sangre encontrado en la Sábana Santa de Turín y en el Sudario de Oviedo. Entonces, obviamente una variable no es suficiente, no puedo decir tipo de sangre AB y todo vale, pero dentro de todo el conjunto, para nosotros encontrar, por ejemplo, gracias a los cardiólogos, patólogos, forenses, encontramos de que las estrías del corazón son estrías lesionadas por un infarto del corazón. O sea, el paciente ha sufrido, ha sido maltratado. Y encontrar en la Sábana Santa el tipo de sangre AB de un hombre que ha sido maltratado hasta el extremo. Todas estas cosas han dado una feliz diosidencia que nos ha llevado a ponderar esa variable como importante. A mí me alegra porque hay gente que hace estudios de impacto, de posicionamiento de la información. Al menos unos 200 millones de personas han visto estos datos. Sé que a muchos pues no les agrada lo que uno hace, pero desde el punto de vista científico, porque hay coincidencia con los resultados de otros profesores en otros países, no se han discutido la validez de estos resultados. Me gusta, por ejemplo, a mí me han llamado para participar de otras investigaciones, pero yo he dicho, algunas intervengo yo directamente porque me lo pide el obispo, me conoce, quiere llevar de una cierta manera, conozco los idiomas de su país, temen entrar en otros ambientes, pero cuando, por ejemplo, me llaman de un lugar donde el obispo interviene y sí tiene acceso a profesionales muy bien dispuestos para esto, entonces yo sugiero la metodología y me alegra mucho que luego los resultados coinciden. Entonces, una de las variables importantes dentro de una investigación es lo que se llama la replicación. Replicación quiere decir que si yo he encontrado tipo de sangre AB, o he encontrado hemoglobina, o he encontrado músculo del corazón, debería encontrarse lo mismo en otros estudios. Por eso es de que tengo un caso también latinoamericano reciente que yo estoy asesorando, pero a distancia, porque directamente todavía no voy a intervenir. Tal vez lo haga al final, cuando ellos ya tengan resultados para confirmar. Pero creo que es muy importante no participar en todo para que a través de la replicación se confirme una exigencia de la metodología de la investigación científica. En este lugar se encontró esto, y en este otro lugar también, y aquí también, y aquí también. Eso es lo que hace los resultados mucho más valiosos. Para nosotros, la verdad que lo estoy escuchando y yo no dejo de maravillarme, porque yo creo que esa es una de las cosas que hemos perdido en el mundo de hoy, ¿no? Maravillarnos
frente a la grandeza de las manifestaciones de Dios, porque el hecho de poder encontrar sangre en una hostia, definitivamente, como decía usted, nos ratifica ese concepto del proceso de transustanciación, al cual mucha gente dice, no, claro, pero eso es algo mental que tienes. Conversando con algunos de los sacerdotes, llegábamos y he aprendido eso, ¿no? Porque creo que en este año el primer alumno he sido yo directo hablando con todos los sacerdotes, ¿no? Pero decían de que deberíamos, nuestra fe en la presencia real, la tenemos que unir no solo al proceso de transustanciación, sino realmente a todo lo que trae por consecuencia, ¿no? Eso. Esta sangre, el hecho de que exista la sangre, nos ratifica de que Jesús vive en la Eucaristía, y es un poco lo que hemos estado tratando de convencer a la comunidad que nos sigue a través de Presencia Real de este programa. Le pregunto algo, doctor. En estos, sé que se convirtió al catolicismo, pero ¿hasta dónde ha llegado todo esto que le ha pasado, el impacto que le ha dado a usted en su vida como persona, como hombre? Me gusta la cita de Génesis 1, 26, 27, donde el texto dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Entonces está hablando de la dimensión espiritual del hombre. Nosotros nos hemos quedado, y por eso se habla de la ciencia materialista reduccionista, porque nos hemos reducido a la materia, al dinero, al placer, al poder. Nos hemos reducido a vivir en este mundo que, si bien pues lo queremos y tratamos de cuidarlo, aunque no lo hacemos bien, es una referencia temporal, y el hombre ha querido o está queriendo construir aquí su paraíso. Ayer me fue muy dramático escucharle a un señor decir, mi mujer me ha dicho que somos malas personas y que nunca vamos a ir al cielo, que a nosotros por lo que somos y decimos nos corresponde solo el infierno. Son gente del comercio, de la política dura, ¿no? Entonces, perder la esperanza es una muestra de un reduccionismo donde el hombre se ensimisma y no trasciende. Y el hombre no trasciende porque ignora su dimensión espiritual. A mí me fascina Pablo como personaje y sus enseñanzas. Pero, por ejemplo, qué profundo es cuando habla en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22, 23, y dice, el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía, es la templanza, es la amabilidad. Entonces, cuando yo veo a esta gente poco amable, que te empuja, que se apura, que te desprecia, que cree que porque tiene dinero te va a dominar, o porque tú eres católico eres un ignorante y él es un sabio porque es rico y además materialista. O sea, yo creo que el gran fracaso del hombre moderno es haber ignorado la naturaleza espiritual y alejarse de ella. Si el presidente Putin conociera este espíritu de Dios, no declaraba la guerra. Un sicario no mataría por 3 pesos. Un hombre no vendería droga. Una mujer no abusaría de sus hijos ni vendería su cuerpo. Entonces creo que el gran fracaso del hombre moderno consiste en eso, en haber ignorado la dimensión espiritual. Entonces, para un profesional de la neurociencia como yo, que estudiaba el cerebro y la conducta humana, y me preocupaba la depresión, yo trabajé para mis programas de investigación mucho los cuadros suicidas, depresivos, y entonces yo dije, este hombre sabio, sin ser un PhD ni tener tantos master's degree, ya dio en el clavo explicando el fruto del espíritu es el amor, la paz, la armonía, y nosotros con tecnologías neuropsicológicas, pedagógicas, farmacológicas, estábamos buscando cómo hacer que el hombre tenga paz, armonía, alegría, amabilidad, felicidad, templanza, cuando él
con su fe, su espíritu, ya había definido el camino. Entonces yo creo que hay que retomar eso, y eso es lo que a mí me motiva a hacer lo que hago. Mucha gente me dice, gracias por su misión, el doctor es un predicador. A mí me gusta aclarar que yo no me siento un predicador. Yo me siento un profesor universitario que habla del cerebro, de la conducta humana, y desde hace 32 años he incorporado a mi repertorio científico la dimensión espiritual del hombre. Soy un hombre de fe en la actualidad. Hablo de la dimensión espiritual, pero mi perspectiva es científica. Me arrodillo y oro como otras personas de fe. Rezo todos los días el rosario, voy a misa todos los momentos. Yo termino la plática con usted y voy a correr a la Eucaristía. Pero a lo que quiero llegar es de que el hombre tiene una dimensión espiritual que todo este cambio que me ha tocado vivir, gracias a Dios, me ha descubierto. Y estoy totalmente fascinado de haber descubierto un Dios vivo. Estos días, yo en este momento acabo de llegar a México, tuve unas reuniones con gente muy íntima. Somos 7 que trabajamos en este campo con mucha profundidad y planificamos cosas internacionales. Entonces, yo decía, si una persona de la calle escuchara nuestras conversaciones, pensarían que estamos enfermos de la mente. Porque nosotros podemos hablar, ay, ¿te acuerdas cuando la Virgen dijo a este místico? ¿Te acuerdas cuando te envió este mensaje? ¿Te acuerdas cuando vimos la sangre brotar de esa imagen? ¿Te acuerdas cuando ese ciego se sanó cuando le pusiste el algodón? ¿Te acuerdas de ese enfermo que nació sin lengua y le salió lengua después de la oración? El gran fracaso del hombre moderno es haber cerrado las puertas a la dimensión espiritual, porque así nos hemos quedado con lo más obsoleto y caduco, que es lo tangible, lo que muere, olvidándonos de lo que trasciende, lo que es eterno, pues te lleva a la vida eterna al lado de Dios Padre. Por eso yo felicito lo que ustedes hacen, quieren llevar esta palabra, que es palabra de vida eterna, para que las gentes despierten, sobre todo en un país que pues a veces se olvida muy rápido de la dimensión espiritual. Doctor, ¿cómo ve usted el futuro? Yo personalmente tengo 4 hijos, ¿no? Y hablaba esta mañana en un programa también de los esfuerzos que hacemos, ¿no? Para poder incentivar la fe en nuestros hijos, porque vemos que viene un mundo, si el mundo está comprometido y complicado, no es difícil, no hay que ser negativo para ver la avalancha de lo que siempre está. Pero también, por otro lado, vemos este despertar de muchos sectores, incluso capítulos de jóvenes que vuelven a retomar su dignidad como personas en sus relaciones de novios, en sus consagraciones y todo eso. ¿Cómo vería usted en medio de todo lo que es la fe en estos milagros eucarísticos? ¿Cómo ve el futuro? ¿Qué me diría a mí como padre de 4 hijos? Miren, yo pienso que además usted tiene, si bien vive en un hermoso país, hay muchas cosas que no son fáciles de superar allá, porque usted puede darle principios hermosos a su hijo y él va y se encuentra con centenares de compañeros que piensan otra clase y también de maestros, ¿no? Yo estoy convencido de que la fe debe ser sólida. Y justamente yo estudio el cerebro y hablo de lo que se llaman los grafos neurales, que son unas huellas que se forman a través del aprendizaje y la convicción que tenemos de aquello que aprendemos. Entonces, si una persona tiene convicción, si una persona es bien formada, donde vaya va a llevar esa convicción. Yo tengo el caso muy bonito de una joven, hija de un compañero mío, católico, de 20 años, que le dijo a su enamorado, mira, puedo estar contigo hasta las 11, porque 11:30 debo estar en misa con mis papás, es domingo. ¿Qué cosa? Que voy a misa. ¿Que tú vas a misa? Así que ahora yo salgo con una monja. ¿Por qué? Le dice, Dios no te importa.
¿Cómo me va a importar Dios? Yo soy un hijo del siglo XXI, soy un millennial. Le dice, ¿de verdad que no te importa Dios? No, Dios a mí no me importa. Y ella le dijo, bueno, amigo, si a ti Dios no te importa, tú a mí tampoco me importas. Hasta luego. Así es. Entonces, es cuestión de convicción. Entonces, para poder salir a la calle, a los hijos hoy hay que vestirlos de gladiadores, de luchadores fuertes en la fe, con convicciones para que salgan afuera. A pesar de que nosotros somos mayores, o hablo de mí, yo encuentro también ambientes muy difíciles y adversos, no solo pero entre los ateos y no creyentes, sino también lamentablemente en medio de los que se dicen hermanos católicos. Pero yo he escrito un libro que se intitula Cita en el Jordán sobre el Espíritu Santo. Me tomó 11 años y medio escribir ese libro porque me apena la ignorancia que tenemos del Espíritu Santo. Por eso le hablaba del fracaso espiritual que hoy tenemos. Y he descubierto el valor, fuerza y poder de la unción del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que una persona en gracia, como no puede armarse con muchas tecnologías humanas, porque a veces otros dominan mejor, la unción es un poder. Yo estaba interesado en ir a un lugar donde había un monseñor católico, no era obispo, pero un monseñor de mucha influencia. Entonces dijo, no, no me gusta ese doctor porque él habla también de apariciones de la Virgen, de milagros, del Cristo que sangra. Yo no quisiera, o si ustedes le dicen que venga, que dé su plática sobre el equilibrio emocional y la paz interior, pero que no toque los otros temas. Está muy bien. Llegué al lugar, di la conferencia tal como él quería, en la noche nos llevaron a cenar, se sienta a mi lado y me dice, doctor, quisiera por favor que me hable de los milagros que usted estudia, que me cuente del Cristo que sangra y que me hable de toda la... O sea, fue él que solicitó, porque de eso ya se encargó el Espíritu Santo, no yo. Entonces yo creo que tenemos una ignorancia sobre todas las armas e instrumentos que nosotros tenemos. Caminamos como solitarios, como personas pobres, sin influencia, y nosotros somos hijos del más poderoso de la tierra y tenemos la luz más fuerte, incandescente, que es la del Espíritu Santo, y no la usamos. Yo doy talleres sobre el Espíritu Santo, sobre este tema Cita en el Jordán, el Espíritu Santo en tu vida. Y yo hago encuestas. He estado incluso, lo digo con todo respeto, con grupos especializados en el Espíritu Santo, y cuando hemos tratado los temas, ignoraban, no conocían a la persona del Espíritu Santo, no conocían la experiencia preciosa de Elías y Eliseo cuando recibe la unción, que es la piedra fundamental para todo proceso de conversión. Entonces, creo que hay que formarse también, por eso el profeta dice, tu pueblo perece por ignorancia. Entonces yo recomiendo por eso a los católicos que recen, que lean la Biblia, que lean el catecismo, y así no van a afirmar, como les ha ocurrido en Estados Unidos, que el 69% de los católicos cree que la presencia de Cristo sea simbólica en la Eucaristía y no real. Eso es solo falta de información. Y ese es el estudio que hizo Pew. Pero cuando el grupo CARA de la Universidad de Georgetown hizo el estudio, demostró que 49% de la gente tampoco creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. O sea, en el fondo, estaba confirmando esa Correcto. distorsión que había. Así que la gente necesita información, pero también no solo es que no ha tenido la información, han querido aprender una profesión y han ido a la universidad porque tenían sed y necesidad. Pero si no conocen la palabra de Dios es porque no recurren a esa fuente, porque no sienten la necesidad ni la urgencia. Entonces hay que motivar. Y esto que usted hace con sus programas, la radioemisora, los canales, pues están tratando de despertar esa sensibilidad al mensaje, a la palabra de Dios. Así es, doctor, de verdad que muy agradecido. Yo sé que no hace falta para una persona como usted darle el agradecimiento, ¿no? Por este detalle de compartir con nosotros y poder mover a esta comunidad que
que estamos en esa búsqueda del aprendizaje para acercarnos más a Jesús. Usted hablaba de esta relación, esta situación que sucede en Estados Unidos. Y antes de terminar, quisiera pedirle una palabra a la comunidad en sí en relación a lo que es creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y este proceso de avivamiento eucarístico que vivimos como país en este momento. A mí me empezaron a invitar a dictar conferencias. Yo todo el mes de mayo dicté conferencias y también estuve en marzo en Estados Unidos. Y ahora voy a estar en todo el mes de octubre, voy a estar en Estados Unidos dictando conferencias, porque pues la conferencia episcopal quedó muy sorprendida en ese país de las encuestas de Pew Organization, de que digan 69% piensan que la presencia real de Cristo en la Eucaristía no es tal, sino solo un símbolo, una rememoración. Entonces, me gustó la reacción de ellos porque dijeron, ¿qué hemos enseñado hasta este momento? Y para mí, obviamente, fue la respuesta a una curiosidad que yo tuve de llegar a Estados Unidos de Norteamérica y ver que la gente comulga por filas. O sea, la gente no comulga por el estado de la conciencia, sino por el lugar donde se encuentra, sentada. O sea, su comunión está muy condicionada en muchos casos, no digo en todos, por el aspecto topográfico, no por la condición del espíritu. Y entonces que comulguen filas y por filas y todos comulguen, al menos el 99%, yo quedé admirado de la vida en gracia de esas personas, hasta que luego comprendí para nosotros. Y luego algunos sacristanes de algunas iglesias donde fui a dar prácticas me decían que encontraban hostias en los libros de los cantos, en el piso, en el baño pegadas con chicle. O sea, la gente pues hacía muchos sacrilegios por la facilitación que tenía de acceder a la Eucaristía sin comprender lo que eso realmente significaba. Cuando lean el capítulo 6 de San Juan y escuchen, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, yo soy el pan bajado del cielo, el que come de mí tiene vida eterna, el pan que yo te daré es mi carne, pues está hablando de algo muy serio, no está diciendo les dejaré una memoria. Durante la Santa Cena, el Señor firma, deja el pan y el vino y deja la firma de su cuerpo y de su sangre. Y en la cruz pone el sello, porque ahí se está derramando ya su sangre en su cuerpo destrozado. ¿Cómo se puede pensar en que eso es un símbolo? Yo sé las escuelas que han habido en el pasado de quienes aun teólogos decían que esto era simbólico, pero creo que hoy, gracias también a estos milagros eucarísticos, uno puede demostrar la realidad de la transustanciación. A mí me dijo, porque me asesoró mucho, gracias a Dios, el teólogo René Laurentán, me dijo, doctor, el milagro sucede para demostrar que aquello que nosotros creemos es verdad. El pan que te daré es mi carne y usted aquí encuentra carne y sangre, con tantos elementos además, otros componentes. Pues yo creo que la persona que le escucha debería reflexionar y descubrir, primero pedir luz al Espíritu Santo para entender, para conocer. Lean el Catecismo de la Iglesia sobre lo que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Lean el capítulo 6 de San Juan. Mediten sobre la presencia real de Cristo. Me parece muy bien que tengan acceso al milagro. Tengo un libro que se intitula Crónica de un milagro eucarístico, donde está toda la relación del milagro de México, que ha sido declarado milagro. Está en inglés también la versión. Entonces yo creo que poder conocer intelectualmente las cosas va a ayudar a fortalecer la fe, que no cometamos errores simplemente por falta de información, desinterés. Creo que la persona debe ponerse de rodillas, pedir al Espíritu Santo más luz, más unción, para que podamos entender el esplendor y belleza y no quedarnos solo en el milagro extraordinario. Mira cómo sangra una hostia.
sino llegar a la persona de Cristo, el Cristo presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, el mismo Cristo que la Virgen concibió, que caminó con sus apóstoles, que murió, que resucitó y que está a la derecha del Padre. Es el mismo, presente de una manera misteriosa. Entonces, cuando nosotros comulgamos su carne, es su carne gloriosa, Él ha resucitado. No es que hay que hacer caso a la banalidad de cierta gente que dice, entonces somos antropófagos. Estás comiendo, estamos hablando de un misterio maravilloso. El Señor ha resucitado. La gente no cree, dice, dame de comer y come. Ese alimento en ese cuerpo glorificado ya no necesita el ácido clorhídrico para un metabolismo del alimento. Es una carne gloriosa. Y estamos hablando de misterios maravillosos. Tú comulgas el cuerpo del Señor. Él entra a tu corazón, pero luego te lleva al suyo. Y tú estás en simbiosis con Él. Por eso creo que la experiencia más maravillosa que el humano puede tener es unirse a Cristo en la Eucaristía. Y yo he leído místicos que dicen, quisiéramos volver a la tierra solo para tener una Eucaristía y una comunión más. Doctor, gracias por sus palabras. La verdad que retumba en mi corazón y espero que eso suceda también a través del Espíritu, pueda tocar muchos corazones de las personas que nos escuchan. No me queda, me deja sin palabras. Espero pronto que Dios nos permita la oportunidad de vernos en persona, se nos dé el encuentro personal, darle un abrazo como hermano. Y de verdad que en nombre de toda la iglesia, siento que hoy en día la iglesia crece, ha crecido mucho y en relación a la presencia real y a los milagros y a la fe por muchos de sus estudios, que es propiamente el talento que Dios le ha dado. Así que muchas gracias, doctor. Dios es bueno, entró a Jerusalén en un burrito, se busca otros de la misma categoría con algún tipo de formación, pero veo que tiene la imagen de Carlo Acutis. Carlo Acutis ha dado mucho cuerpo, mucho horizonte en su juventud, estaba muy ungido, así hay muchas personas que lo han hecho, por eso también valoro el trabajo que ustedes realizan, la unión hace la fuerza. Y por eso me gusta despedirme diciéndole a la gente, nos vemos con cada uno de ustedes en la Eucaristía. Dios les Amén. bendiga y hasta luego. Así será. Gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego. ¿Qué más podemos pedir? Ha sido realmente una bendición esta conversación con el doctor Ricardo Castañón, quien a partir de este momento también se convierte en parte de esta misión eucarística que es presencia real. Realmente estamos felices, bendecidos por estas oportunidades que nos está brindando personalmente a mí, al equipo de Presencia Real y también a ustedes que nos acompañan cada semana en nuestros episodios. No me queda más que decirles o invitarles, ¿no? A que ojalá pensemos un poco lo que el doctor Ricardo nos acaba de compartir, donde aún existiendo estas pruebas científicas de la efusión de sangre en algunas imágenes y en la Eucaristía al ser partida, siendo una diosidencia, estos factores también que lo convierten en este tipo de sangre, que por diosidencia es el mismo en cada uno de estos milagros donde ha ocurrido, estos milagros eucarísticos, tiene que hacernos ruido. Tiene que realmente llamarnos a decir, wow, o sea, realmente a asombrarnos. Permite que tu corazón se asombre frente a realidades como estas, más que a cualquier realidad del mundo, que cosas que suceden realmente vacías y que muchas veces nos dejamos impresionar por cada una de estas cosas que suceden a nuestro alrededor, mientras que tenemos cosas como estas que definitivamente dicen mucho porque están hablando de nuestra salvación, de la mía, de la tuya, la que tenemos que realmente tratar de conseguir por la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo personal y nuestra fe. Así que los invito a que profundicemos un poco más en este tema y los invito a que hagan su trabajo también en la internet
si entran, van a encontrar muchísimas charlas del doctor Ricardo Castañón, donde explica la raíz científica de todo este fenómeno que ocurre y también esas experiencias más minuciosas de cada una de las investigaciones en las cuales él ha participado. Entonces te invito a que hagas tu trabajo igual, eh, que sigamos sus recomendaciones en ciertos libros que sería interesante leer. De verdad que es una invitación para ustedes, para mí también, a seguir creciendo en este mundo y podernos acercar cada vez más a esa presencia real de Jesús en la Eucaristía. Quedó claro que el doctor, además de ser un buen científico, es una extraordinaria persona y fue lo que compartió con nosotros un poco también de su fe. Así que sigamos adelante, sigamos adelante. Recuerda de seguirnos. Si estás escuchando este programa, síguenos en Presencia Real Oficial en nuestro canal de YouTube, en Instagram, también en Facebook. Y ayúdanos a seguir adelante compartiendo cada uno de estos esfuerzos que hacemos para llevarles a ustedes este contenido enriquecedor que definitivamente, si tú lo permites, puede acrecentar tu fe. Así que seguimos orando por ustedes también para que se acerquen a la capilla de adoración más cercana que tengas y sobre todo que vayas a la Eucaristía y comulgues, te prepares y comulgues. No esperes a ser perfecto. No esperes a ser perfecto porque no lo somos. Somos pecadores, somos humanos, cometemos errores, pero ahí está, en nuestra humildad y en la gracia de Dios de hacernos realmente reconocer cuando fallamos, arrepentirnos y también enmendar esa situación que hicimos, de la cual no nos sentimos orgullosos. Pero si no hay nada que te lo impida, comulga. Y si no, recuerda, en algunos de los capítulos hablamos de la comunión espiritual, que también es uno de esos recursos que tenemos dentro de nuestra iglesia, donde podemos realmente recibir a Jesús espiritualmente. Así que ahí les dejo esa tarea. Acércate a la capilla más cercana que tenga. Este es Rafa Herrera de Presencia Real. Los quiero mucho. Feliz. Así que un abrazo fuerte y les deseo lo mejor para ustedes y para su familia. Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real. Mientras llega nuestro próximo encuentro, visitemos las capillas de adoración de nuestras parroquias. Avivemos el amor por Jesús y Eucaristía.